7:21 de la mañana, el presidente Gustavo Petro en sus platas. La opinión pública, de acuerdo con esta encuesta, no le está pasando ninguna factura. Su base popular se mantiene intacta. Los que están montando candidaturas presidenciales creyendo que se ha desmoronado Gustavo Petro o que su popularidad se ha acabado, están totalmente equivocados. No es por ahí el camino. Santiago Ángel, ¿qué dice la ficha técnica de esa encuesta de nuestros colegas? Don Juan, la ficha técnica es una encuesta que se realizó a 1.280 personas, tiene un margen de error del 2,83%. Para el total de la muestra, 1.200 encuestas. El sistema de muestreo se realizó por etapas, 75 puntos menstruales en todo el muestrales. Muestrales. Mejor mensuales. Mejor muestrales. Otra vez. Un pequeño lapsus. Muestrales. En todo el país. Tranquilo. Y bueno, para aclarar lo del margen de error, el total de la muestra de 1.200 encuestas, más o menos 2,83%, y para la intención de voto general, más o menos 3,66%. 3,66%. Vamos al primer tema que nos ha llamado la atención para el análisis. Dicen que había transcurrido un periodo muy difícil para Gustavo Petro, que ese Consejo de Ministros había desnudado las precariedades del gobierno, que había demostrado que nadie estaba en control, que lo de Donald Trump y esa salida con la devuelta de los aviones a las 3 de la mañana le iba a pasar una gran factura, que el cambio de ministros demostraba que el presidente no tenía control sobre su gobierno, y muchos estaban diciendo se va a desplomar en las encuestas. Pues no señores, no se desplomó en las encuestas. Júbilo para los petristas, angustia para los antipetristas, pero según estos números, Santiago, el presidente de la República está prácticamente en sus mismos números, un leve, microscópico descenso, pero nada significativo. ¿Cómo dan los números? Esa es la primera noticia sobre la desaprobación del presidente de la República, porque la última medición fue de noviembre de 2024, y en estos meses, desde noviembre, han sucedido varias cosas en Colombia. La crisis con Estados Unidos por el trino en la madrugada del presidente, la preocupación de los colombianos que ha aumentado sobre el sistema de salud, la caída de la reforma laboral y el tono beligerante que ha aumentado del presidente en sus discursos. Pues la desaprobación a Gustavo Petro en noviembre de 2024 era del 60% y en marzo de 2025 es del 60,3%. Es decir, la desaprobación únicamente creció en estas coyunturas que uno pensaría pues afectarían la imagen del presidente de la República, un 0,3%. 0,3% con un margen de error de casi 3 puntos. Exacto. Es decir, no le ha pasado nada al presidente de la República. Primera conclusión, señores precandidatos de la oposición, ustedes que están creyendo que pueden montar una campaña sobre la base del deterioro de Gustavo Petro, se están equivocando. No, gústele a quien le guste, es lo que están diciendo estos números. Gustavo Petro no está perdiendo su base popular. Puede que se vuelvan más radicales sus opositores, pero en términos de gente que lo apoya, Gustavo Petro, después de todo este tormentoso mes, después de la pelea con Francia Márquez, después de la traída de Armando Benedetti al gobierno en medio de todos los escándalos, después de los cambios de gabinete, no le ha pasado absolutamente nada. Para que la oposición siga pensando que esto es despotricando de Gustavo Petro, como van a ganar la presidencia. No, señores, así no es. Y si faltaba algún complemento en ese frente, el candidato que más se beneficia del afecto popular, según lo que mide esta encuesta, tiene nombre y apellido. Barre en la izquierda. Se llama Gustavo Bolívar. Y le gana a los candidatos del centro y la derecha cuando lo miden abiertamente. Cuando ya se enfrentan el 1 a 1, la cosa se aprieta mucho. Pero el gran ganador de esta encuesta, para que lo tengan claro, y en la izquierda no hay duda, triplica
a los que lo siguen se llama Gustavo Bolívar. Repito, independientemente de que a los oyentes les guste o no les guste el señor Bolívar, independientemente de lo que cada uno piense de Gustavo Bolívar, hay un fenómeno político. Si la elección fuera hoy para los candidatos de la izquierda, los barre a Daniel Quintero, barre a Iván Cepeda, barre a María José Pizarro, deja a Roy Barreras en una condición microscópica. 47%, algo así es lo que tiene el señor Gustavo Bolívar. Primera noticia, Gustavo Petro intacto. Segunda noticia, Gustavo Bolívar consolidado en la izquierda y muy fuerte frente a los demás candidatos. Santiago Ángel. En la encuesta de los candidatos de izquierda, la cifra es tal cual. Gustavo Bolívar tiene una intención de voto del 47% y luego pues ya le siguen los demás. Daniel Quintero con 16,1%, Iván Cepeda 14,8%, María José Pizarro 8,6%, Carlos Caicedo 4,7%, Susana Muhammad 4,1%, Luis Gilberto Murillo 2,5% y Roy Barreras 2,3%. 7-27, ahí están los números. Cuando se miden en conjunto los candidatos, Santiago, ¿cómo aparece ese resultado? Cuando se miden todos los candidatos, o bueno, no todos, pero alrededor de 20 candidatos en la encuesta en el escenario general, Gustavo Bolívar tiene un 11,8%, es el primer candidato en intención de voto y además esta es la primera encuesta de Inbamer, don Juan, en la que aparece Gustavo Bolívar de primeras. Antes había aparecido en el tercer o cuarto lugar, esta vez aparece en el primer lugar. Sergio Fajardo 9,5%, Vicky Dávila 8,3%, Juan Manuel Galán 7,8%, Germán Vargas Lleras 7,3%, Claudia López 6,8%, Miguel Uribe 4,8% y luego de todos estos el primer candidato de izquierda con el que competiría Bolívar, Daniel Quintero 4,7% y le lleva a Bolívar una ventaja de 7 puntos exactos. 26 candidatos. 7-28. Le voy a pedir a mis compañeros de la mesa una ronda rápida, que cada uno me dé sus impresiones sobre esta encuesta. Doña Darcy Quinn, pues siguen liderando como en todas las encuestas 3 personas, 3 nombres, que son Sergio Fajardo, Gustavo Bolívar y Vicky Dávila. Esos son los nombres que en todas las encuestas salen en los 3 primeros, en diferente orden, que unos suben unos puntos o bajan unos puntos, pero esos son los líderes sin lugar a dudas. Me parece que en esta encuesta pues sube mucho más el señor Gustavo Bolívar, me parece, no, es una realidad, teniendo, digamos, el absoluto liderazgo dentro de la izquierda, pero hay nuevos jugadores. Daniel Quintero, que también se lanzó, es un nuevo jugador y es un jugador que no se puede subestimar, porque ha demostrado en el pasado que también tiene capacidades políticas. Y también está ahí Germán Vargas, que uno esperaría que tuviera, digamos, un mayor liderazgo, porque también ya está en el agua, pero bueno, ha subido unos pequeños punticos y también cuando usted pone el tema de la derecha, digamos en la encuesta de la derecha está muy empatado con Vicky Dávila. Don Santiago Ángel. Don Juan, yo tengo unas conclusiones parecidas a las de Darcy. Creo que es muy importante los resultados generales que saca en esta encuesta Sergio Fajardo, porque luego de este escenario, que es el de los 26 candidatos, Fajardo gana en todos los otros escenarios por encima de Bolívar, y eso para mí pues se interpreta con que hay un cansancio de las personas en la polarización y en el discurso un poco violento en la política. Y lo otro es que la derecha está dinamitada. Si usted revisa y suma los porcentajes de la derecha, de todos los candidatos de derecha, porque hay muchos, pues obviamente suman mucho más que Gustavo Bolívar, pero hay muchas opciones y esas opciones están diversificando la intención de voto. Y lo otro es, difícilmente a los candidatos de la izquierda les va a poder competir a Gustavo Bolívar. Profesor Fernando Quijano. Yo veo que a un año de las elecciones presidenciales hay un fracaso rotundo de la oposición en Colombia. Si usted mira las encuestas, hay un fracaso total, porque la oposición, y más la encarnada en el Centro Democrático, se ha dedicado a fortalecer de manera, por supuesto no es intencional, el discurso del presidente. Y si uno mira el desempeño de los senadores de Miguel Uribe, de María Fernanda Cabal y de Paloma Valencia, es un total fracaso del tema de cómo se está haciendo la oposición en Colombia, sino que lo muestra. ¿Y por qué? ¿En qué me baso para decir rotundo fracaso, don Juan?
los resultados de las encuestas. Mire que un Bolívar, un Fajardo y un Vicky, que es la verdadera outsider de todo este proceso electoral, no tienen nada que ver con la oposición institucionalizada, en este caso del Centro Democrático. Eso no quiere decir que estén derrotados, sino que tienen que tener un cuento de unión y de cambio de discurso para poder enfrentarse a un presidente que está muy fuerte para las próximas elecciones. Don Azuri Chamá. Juan, la pregunta podría ser ¿por qué un petrista que no es candidato y que pinta a que no lo será, y por lo menos el presidente Gustavo Petro no lo tiene como ungido, muestra favoritismo? Y quizás es una lección para el próximo presidente Gustavo Petro y para los petristas. Seguramente es un precandidato o un candidato opcional que no está transmitiendo odio ni deseo de venganza, que no habla con rabia y que simplemente muestra que se puede dialogar y se puede dar el mismo discurso, pero con unos términos un poco más cotidianos y más cordiales, si se quieren, conciliadores. Don William Calderón. 3 conclusiones, Juan. Una, es que el presidente Petro pues no sorprende el resultado, no es que tenga teflón, es que tiene una base del 30% y de ahí no se mueve. El petrismo es prácticamente una religión, y pase lo que pase con el presidente Petro, haga lo que haga, él tiene una base que es la del 30%, que es inamovible, y ahí la muestra esa encuesta que estamos viendo. 2, coincido en que sí hay una fragmentación en los candidatos de la derecha y se dispersa el voto ampliamente. Otra cosa ocurre cuando ya se limita el número de candidatos y se vuelven a unificar las intenciones de voto cuando hay candidatos de derecha. Y la tercera, Juan, es que es muy fácil hacer política con plata, con chequera, y creo que esa es la explicación de por qué hoy Gustavo Bolívar aparece primero en esa encuesta. Es que maneja un presupuesto de 10 billones de pesos, es que entrega miles de millones de pesos en subsidios. Esa es la causa. Y eso lo agradece gran parte de la población. Esa es la causa. Hacer política con una chequera de 10 billones de pesos, pueden poner el candidato que quieran y ese les va a parecer. Está bien, esa es la causa, pero la realidad política es que lo están logrando. No, claro, no, y por eso lo digo. Creo, William, que obviamente la chequera influye, pero ¿cuánta plata se gastó Gustavo Bolívar diciéndole en el Consejo de Ministros a Gustavo Petro, lo amo, presidente? ¿Cuánta plata nos costó eso? Fue un cabezazo político de un señor que es experto en construir narrativas que tocan la emoción de la gente. Eso costó 0 pesos. Y había millones de colombianos y millones de petristas viendo que en su propio equipo se le estaban revelando, y un señor hace unas críticas pero le dice, presidente, yo lo amo. ¿Qué piensa un petrista de base? Pues el que apoya al presidente es todo el mundo estaba moliendo al presidente. Cuando todos estaban moliendo al presidente. Resultado de la siguiente encuesta en la izquierda: Gustavo Bolívar 48%, Daniel Quintero 16% y los otros por debajo. Bueno, también hay que saber que él ha vendido la idea de que es un hombre rico, acomodado, que dona su sueldo, que no necesita la plata. Entonces la gente también tiene alrededor de él una idea de que no es corrupto y de que es una persona transparente, etcétera, etcétera. Pero yo quiero añadirle una pequeña conclusión, si me permite también, y es que hubo una pregunta en esta encuesta, y es, pusieron la mayor cantidad de candidatos posibles, no están todos, y le preguntaron a la gente, ¿piensa en otro candidato? Y aparentemente no apareció otro candidato. Yo creo que aquí también empiezan a generarse reflexiones. Oiga, yo no estoy apareciendo, oiga, yo no pero estoy el que no aparece mencionado. Aquí está muerto. Por eso, hay muchos que están y no están apareciendo. Me pregunta una persona cercana al Centro Democrático: ¿será que con estos resultados el Centro Democrático va a insistir en tener candidato hasta el año entrante en las elecciones parlamentarias? Reflexión para el Centro Democrático: ¿no será que es demasiado tarde? ¿No será que se están equivocando si desde antes y con anticipación no se genera una candidatura más sólida? Que reflexionen, porque todavía están a tiempo. Mire, y con estos datos, aún si suman
lo que dan todos los candidatos del Centro Democrático. La pregunta es si le están haciendo bien o mal al proceso general de la oposición más allá del Centro Democrático, demorándose tanto. Don Juan. La voz de sus candidatos es muy importante. Hay gente que es buena, pero ¿será que esto da para que aguanten hasta marzo? Don William Profe. y Santiago, que son los expertos en esta encuesta. Yo le pregunto en términos de la encuesta, y vuelvo y le doy el crédito a la encuesta más importante que se ha hecho hasta hoy, la de Inbamer, contratada por digamos, los medios del Grupo Caracol. En términos de grandes electores, ¿cómo le va a Petro? Súper bien. Sí. ¿Cómo le va a Uribe? Mal. ¿Cómo le va a Juan Manuel Santos? No existe. No existe. ¿Cómo le va al No, sí presidente? existe, Juan Manuel, claro que Pues, existe a ver, Juan Manuel Santos. Juan Fernando Cristo tiene 0.3% y Luis Gilberto Murillo tiene 0.2%. Yo les hago una El pregunta. santismo tiene Déjeme terminar, entonces, 0.5%. en términos de marcar- grandes electores, ¿quiénes son los Pero ganadores? uno No, puede perdón, Roy marcar Barreras a- también a- suma ahí, tiene 0.8% en Pero- la pero- suma. A ver, me parece Claudia que López tiene- la puede uno enmarcar dentro del santismo, tiene 6.8. No. Germán Vargas Lleras fue su Claudia López es vicepresidente, petrista, Darcy. 7.3%. Claudia López la enmarco yo dentro del petrismo. ¿Por qué le Perdón, me parece que pone un punto, Juan. Perdóneme, Juan. Me parece que el doctor Quijano pone Alejandro un punto Gaviria, importante. santismo también. Porque en la 4.4. práctica esto se trata de conseguir votos, de tener maquinaria. ¿Y quiénes tienen maquinaria? El petrismo la tiene, y es lo que acabo de decir, explica en gran medida por qué Bolívar está adelante. Sí, pero hay otros dos electores independientes que no tienen grandes jefes políticos detrás. Fajardo y Vicky. Vicky también. Y está de tercero. Vicky es un fenómeno. Yo hoy Fajardo consolidé. le va supremamente bien. Muy bien. A Sergio Vicky. Fajardo, ya cuando ustedes ven en la comparación, pues es lo que, El es lo que fenómeno dicen del los outsider números. Quiero está ir calzando. rápidamente a Juli Javid y a Juan Carlos Iragorri, que ha estado levantando la mano. Juli. Don Juan, yo estoy de acuerdo con Fernando que definitivamente pues se tienen que poner de acuerdo ya, porque si no la oposición va a fracasar completamente, y usted decía hace un rato que están todavía a tiempo, pero ¿será que sí se llegan a poner de acuerdo? No falta mucho, y yo creo que yo llegué hace más o menos un año aquí y dije como que ya el tiempo está pasando, ya llegan las elecciones del 2026 y no hay nada, no tienen nada, entonces yo creo que va a ser difícil que se pongan de acuerdo por esas ganas de poder que tiene cada uno. Les toca. Si sigue la Feria de las Vanidades, creo que ni siquiera les llega la invitación el 7 de agosto del 2026 para la posesión de Gustavo Bolívar. Sigan así y no los van a invitar a esa posesión. Les toca verla por televisión mientras siguen contemplando y acariciando sus propios egos. Don Juan Carlos Iragorri. No, yo creo que lo que han dicho en la mesa es cierto. En primer lugar, dos candidatos que tienen buenas formas haciendo política, Gustavo Bolívar y Sergio Fajardo, pues están allá arriba. La gente está aburrida de la peleadera. Pero por otro lado, lo que está claro es que la oposición no se ha dado cuenta de que al presidente Petro las cosas le están funcionando. Y Exactamente. realmente le están funcionando. Y ellos no tienen ningún proyecto términos de para opinión ilusionar a pública, los Le, colombianos. Me le parece discuto lo de las que esas buenas son las dos formas, grandes ¿no? conclusiones. Le discuto lo de las buenas formas en el caso de Gustavo Bolívar. Yo, que he sido víctima de los matoneos del señor varias veces, pues lo Estoy siento, de acuerdo. pero no. Recientemente Estoy ha de cambiado acuerdo, un poco Darcy, esa pero estrategia, lo ¿no? digo en comparación con otros petristas. Digamos, es un hombre evidentemente hostil, pero creo que menos que algunos otros que están ahí en la lista con Aquí el hay 4%, unos- sí. el 2%, el 0,5%. 739. Otro de los fenómenos interesantes en la encuesta tiene que ver con Álvaro Uribe. Álvaro Uribe tuvo los más altos índices de popularidad de la historia